¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿qué logramos haciendo en esta mañana de domingo? Estaba acá con la familia tomando mate. Sabe que usted es hincha de San Lorenzo y ayer el productor de este programa, Sí, Martín Goldman, jugó en el nuevo gasómetro. tuvo la suerte de jugar el nuevo gasómetro. ¿Le gustaría? Y sí, la verdad que sí, ¿por qué no? Bueno, lo ponemos en contacto con Weisman, que hace todo, obviamente, todo el trámite para que lo logre. La primera consulta tiene que ver, obviamente, con el tema de la semana, lo que ha sido esta decisión de Bonadío, que lo incluye también a usted, una primera reflexión. Bueno, la verdad es que siempre dijimos que la denuncia y todo el proceso que se dio alrededor de ella, ¿no? Con tantas etapas en las que fue desestimada por los jueces de primera instancia, la Cámara y demás, y recién fue reabierta por la Cámara de Casación, inclusive contrariando lo que planteaba el mismo fiscal de esa instancia, tenía motivaciones políticas y creo que todo queda confirmado cuando tanto las indagatorias se plantearon en el medio del escenario electoral como en este caso los procesamientos, las detenciones y el pedido de detención a Cristina se realiza en el momento que ella está asumiendo su responsabilidad en el Senado. Entonces creo que todo se vincula, inclusive a las dificultades que está teniendo o que venía teniendo el gobierno para el tratamiento del paquete de leyes que perjudica a los jubilados, a los trabajadores y a las provincias. ¿Es riesgoso para nuestro país esta nueva lógica de meter gente presa sin condena? Sobre todo teniendo en cuenta que son dirigentes opositores. Sí, por supuesto, es gravísimo y evidentemente el gobierno cuenta con el blindaje mediático para disimular sus deficiencias y con la cárcel para anular a la oposición. Evidentemente que eso es lo que está ocurriendo. Andrés, ¿qué tal? Te saluda Guido Stochi. ¿Qué tal? Cuando uno ve hoy algunos editoriales que le pegan a la decisión de Bonadío, y uno habló con algunos funcionarios y también se despegan de esa decisión, ¿vos creés que el gobierno está detrás de la decisión de Bonadío o que no está detrás de la decisión? Por supuesto que está, después discutiremos si es el 70% del gobierno, ¿no? Y si hay halcones y palomas, como se dice, pero evidentemente que el oficialismo se beneficia naturalmente del desgaste que viene sufriendo la oposición y ya más que desgaste, digamos, la anulación, ¿no? Y creo que todo se centra en aquella metáfora o en aquella idea que planteó el presidente Macri de enviar, creo, 562 personas en un cohete a la luna, ¿no? Me parece que la imposibilidad de poder generar a mediano o largo plazo una política que contemple los intereses de las mayorías requiere la anulación de los opositores. Hoy se cumplen 2 años de la gestión de Mauricio Macri y se ha jugado mucho con qué nota se le pone al gobierno. Andrés, ¿vos qué nota le pondrías a la gestión de Mauricio Macri? 0. Apa. Sin duda. ¿Ni se presentó directamente? Yo creo que es todo malo, digamos. Creo que no, hay que salir de esa idea, inclusive que se planteaba los primeros días de la asunción de Macri con algunos compañeros dirigentes que nos planteaban ser una oposición, entre comillas, responsable, cuando tenemos un gobierno absolutamente irresponsable que está poniendo en riesgo el futuro del país, con un endeudamiento sideral, con una locura que comenzó ya con el acuerdo vergonzoso con los fondos buitres y que se sigue profundizando, digamos, donde se privilegia la timba financiera en detrimento de la producción y donde se plantea que los trabajadores son un costo y que los recursos para equilibrar el déficit fiscal hay que sacarlo de los ingresos de los jubilados, digamos, y podríamos seguir, ¿no? ¿Y vos crees que esta nota tan mala, obviamente, que le pusiste al gobierno de Mauricio Macri, es compartida por el resto del peronismo? Porque nosotros lo hablamos incluso ayer en una entrevista, el futuro de lo que pasa con el país tiene mucho que ver con lo que termina siendo el peronismo. ¿Cuán dividida esté la oposición? ¿No? Exactamente. Y bueno, con el tiempo creo que todos van a coincidir en esa calificación. Hoy estarán, viste, porque como te decía, arrancaron en algún momento algunos dirigentes diciendo no, es una derecha moderna, y trataban de generar algún tipo de reconocimiento, y creo que con el paso del tiempo se va a ir comprobando que no había nada de moderno, que todo era retrógrado y que este gobierno de grandes empresarios viene a destruir la política y a perjudicar al pueblo argentino. Andrés, a veces se habla de la interna del peronismo y por momentos se nombra la falta de emergentes, es decir, ¿quién puede ser el candidato del peronismo para 2019? No sé si te pido nombre propio, si querés decir alguno, bienvenido, pero ¿cómo se va a resolver esa disputa de cara a darle sobre todo a la oposición una oferta electoral seductora para poder ganarle
hoy ya se habla de un Mauricio Macri presentándose en 2019. Sí, digamos, yo creo que la dificultad para el gobierno es que la figura emergente de la oposición es Cristina Fernández de Kirchner, y creo que por eso Bonadío plantea nuevamente este ataque que traspasa todo límite, pero también que Cristina sea el emergente, más allá de todo de la persecución y todo lo que viene ocurriendo, es un problema para ciertos sectores del Partido Justicialista que habían planteado que ese ciclo estaba cerrado. Eso no quiere decir que Cristina deba o no ser, y falta mucho para hablar de candidaturas, pero si hablamos de emergente en términos de oposición y en términos del campo popular, sin duda es ella, y por supuesto pues hay muchísimos compañeros y compañeras, que de ellos ya de por sí me parece que la aparición de Agustín Rossi como presidente del bloque, con una gran elección en Santa Fe también es algo importante, el Coqui Capitanich, digamos, hay muchos compañeros para mencionar, pero evidentemente la vigencia de Cristina es un problema para el poder. ¿Y cómo leen ustedes esta decisión en el Senado de Pichetto de básicamente romper el bloque del Frente para la Victoria y armar uno bastante numeroso por un lado y el otro, el que más cercano a Cristina, por el otro? ¿Es Cristina el obstáculo para la unidad del peronismo? Yo creo que Pichetto tiene que aclarar para quién trabaja. No creo que su derrotero estos 2 años tiene más que ver con los intereses del gobierno que con los de generar una alternativa de la oposición, y tiene una obsesión con Cristina, y me parece que el conjunto de los dirigentes, digamos, por ahí tienen hoy una mirada crítica respecto de Cristina, que inclusive se trasladó a una oferta electoral diversificada de la oposición. Bueno, tienen que hacer un balance y entender que Cristina tiene una vigencia, por lo menos hoy en la provincia de Buenos Aires, de el 37%, estamos hablando de más de 3 millones de votos. Entonces, en función de eso, poder expresar los matices, pero comprendiendo que es lo central, que tiene que ver con el peso específico que tiene Cristina, que expresa un sector importantísimo de la oposición. Andrés, nosotros ayer hablamos con el activista noruego Peter Kitland, que fue deportado a Brasil, y recordábamos, hoy repasamos, bueno, que la mirada del mundo en la gestión anterior estaba puesta en los principales titulares de los medios. ¿Cómo nos ve el mundo para vos, Andrés, hoy? Bueno, creo que desde el exterior han llegado muchas críticas y cuestionamientos al gobierno, y te diría que desde el caso de la detención ilegal de Milagro Sala, pasando por lamentablemente la muerte de Santiago Maldonado y tantas cosas que han ocurrido, muchas cuando comenzaron a hacer, o cuando eran tapadas en un inicio por los grandes medios hegemónicos locales, penetraron a través del accionar de la prensa internacional. Entonces creo que en ese sentido hay una mirada crítica, y hay cuestiones incomprensibles que ocurren en nuestro país, que supuestamente comenzaba una etapa de plena democracia, según lo que afirmaba el presidente Mauricio Macri hace 2 años. Y la última, respecto a otro tema que tiene que ver con la reforma previsional, vos estás en diputados, que es donde se va a tratar, después de obtener la media sanción en el Senado. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Finalmente va a tener modificaciones? ¿No las va a tener? ¿Se aprobará así como vino? Yo creo que todo lo que ocurrió esta semana está vinculado a que, por supuesto, hubo expresiones de personas inclusive insospechadas de kirchneristas rechazando la reforma previsional, ¿no? Creo que en ese sentido el gobierno abrió el paraguas, y el gobierno ha acelerado los tiempos porque sabe que el año que viene ya comienza otra discusión que tiene que ver con el 2019, y va a tener muchas dificultades en conseguir el número para este paquete de leyes, que es absolutamente perjudicial para no solo para los jubilados, sino para todos los beneficiarios del sistema previsional, ¿no? Estamos hablando de un universo mucho más amplio, y eso está generando mucha resistencia, y si hay modificaciones en diputados, por supuesto nuestra postura va a ser de rechazo, pero si se generaran modificaciones, si eso tuviera que volver al Senado, vuelve a un Senado que ha cambiado su constitución y que principalmente tiene a Cristina Fernández de Kirchner en su seno, y eso augura dificultades para el gobierno. Muy bien, muchísimas gracias por el contacto como siempre, Larroque. Bueno, gracias. Un abrazo grande, Andrés.